Dios les bendiga a toda la gente que vaya a escuchar esta predicación, esta exposición de la bendita palabra de Dios. Padre, estamos delante de su presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, para suplicarle que su bendito Espíritu, Señor, tome mi vida, me ilumine para compartir su palabra, Señor. Que los hermanos presentes que están escuchando sean edificados, que su pueblo en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo sea ministrado, Padre. Glorifíquese en el nombre de Cristo, mi Redentor. Oh, aleluya, alabado sea su nombre. Tenga misericordia de su iglesia y de sus ministros. Tenga misericordia. Vuélvalos al camino. Que se despojen, Señor, de todo peso que les asedia, de toda inmundicia, de todo pecado, pero también de toda herejía, de toda apostasía, de toda heterodoxia. En el nombre de Cristo Jesús, que permanezcamos firmes, parados, plantados en el único fundamento que es su bendita palabra escrita y revelada en sus santas escrituras, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy, el que les quiero compartir, es un tema que se llama los nuevos vientos de doctrina. Está en la categoría de apologética. La primera base bíblica inicia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Reciban un abrazo de su servidor, el pastor Juan Navarro, autor de esta predicación. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14 de ahí se ha tomado el tema: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es para cada cristiano, para cada ministro, para cada iglesia. Dios quiere que ya no seamos niños fluctuantes. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que no seamos llevados para todas partes de vientos de doctrina, desde luego vientos heréticos, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean astutamente las artimañas del error. De eso Dios nos quiere librar. Como ministro del Evangelio de Cristo, no solo debemos enseñar, cada pastor, cada maestro de las Escrituras, lo que la Biblia es y lo que ésta debe enseñar y predicar, cómo se debe adorar a Dios y ofrecerle un culto racional, según Romanos 12:1, sino también una de las obligaciones ministeriales que muy pocos pastores asumen el día de hoy es, por un lado, corregir lo deficiente. Es una obligación pastoral descrita precisamente en las cartas pastorales. Corregir lo deficiente dentro de las congregaciones que servimos, pero por otro lado, alertar al pueblo de Dios y a los pastores y a las iglesias acerca de los diferentes grupos heréticos que se le han levantado el día de hoy, camuflados y sutilmente han entrado a la iglesia, pervirtiendo y destruyendo congregaciones y ministerios. Quiero hacer mención en este título, en este tema, limitándome solamente a mencionar algunos vientos de doctrina novedosos que han entrado en la iglesia cristiana y que las iglesias y ministerios locales, la mayoría no los han discernido. Quiero señalar por el nombre que se identifican estos nuevos vientos de doctrina y también señalar el desvío doctrinal en el que han incurrido, su herejía. En algunos casos, estos nuevos vientos de doctrina o nuevos ministerios o grupos religiosos se han formado iniciando en otros que se han considerado legítimamente cristianos, pero que luego se han apartado de la fe ortodoxa y han abrazado abiertamente herejías y doctrinas falsas, llegando a ser apóstatas declarados en la actualidad. Se apartaron de la pureza y verdad del único y auténtico Evangelio de Cristo y ahora son promotores de doctrinas de demonios, ministros de Satanás, como lo dice el apóstol Pablo. Que no nos maravillemos, porque si el mismo diablo se presenta como ángel de luz, así hay ministros que son ministros del enemigo. Quiero hacer una aclaración de que no tengo nada personal en contra de esos líderes, de esos pastores, de esos supuestos profetas o supuestos apóstoles que liderean esas sectas religiosas.
que la palabra de Dios dice que son vientos de doctrina, que para muchos cristianos y para ellos dicen ser cristianos legítimos. Yo no tengo nada personal en contra de esos tipos, ni de esas iglesias que están hasta el cuello metidos en esos nuevos vientos de doctrinas heréticas que han aceptado nuevos apóstoles y nuevos profetas. Como ministro de Cristo me limito a hacer el trabajo que cada verdadero siervo de Cristo debe hacer a cualquier precio. Por lo tanto, si algún líder religioso o creyente, seguidor de nuevos profetas y apóstoles que son promotores de nuevos vientos de doctrinas, si ustedes se ofenden conmigo, les ruego a Dios que les dé calma, paciencia, para que hagan una investigación seria, bíblica, doctrinal, para que se arrepientan y abandonen la mentira y la herejía, que se fundamenten en la palabra y no en esas enseñanzas heréticas que están recibiendo. La siguiente cita bíblica es 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Dice: un auténtico y verdadero apóstol como Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que Dios lo estaba usando para poner el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana. Él lo sabía. Y nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado cómo estamos sobreedificando. Y nos advierte, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El fundamento doctrinal, la fe del cristianismo, se formuló, se desarrolló, se escribió en el primer siglo. Y fue Pablo, Pedro, Juan, cada uno de los que escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Fueron usados y tomados por el Espíritu Santo para escribir todo lo que concierne a la fe y a la doctrina de la iglesia que Dios nos quiso revelar. Bíblicamente es cierto que Dios ha dado dones y oficios para perfeccionar y edificar a su iglesia. Estos dones y oficios fueron personas que Dios dotó para cumplir con este propósito. Sin embargo, hoy la iglesia sigue viva y Dios ha seguido levantando dentro de su iglesia dones y oficios con este mismo propósito, que fue revelado hace ya más de 2000 años atrás, con el propósito de perfeccionar y edificar a los santos. Pero debemos de considerar que la revelación de Dios fue progresiva y tenemos que interpretar al final de la era cristiana lo que escribió Juan el apóstol en sus cartas y lo que escribió en el libro de Revelación, para entender bien todo el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque Dios no quiere que caigamos en errores, mucho menos en herejías. Dios nos demanda en doctrina y en práctica, como santos que formamos parte de su iglesia, como santos que formamos parte de una congregación local y como ministros, como pastores que somos de una iglesia en particular. Eclesiología. Una definición sencilla es lo que la Biblia enseña que es el rol de la iglesia, su razón de ser, su misión, evangelización, Marcos 16. Discipulado, Mateo 28. Aquí implica fundamentar a la iglesia en la doctrina correcta, en la adoración correcta y en el culto racional que Dios nos está demandando. Los ministros, aquellos que somos honestos, quienes amamos a Dios y a su iglesia, quienes no tenemos intereses personales al ejercer nuestro ministerio, no buscamos protagonismo, fama ni poder, somos conscientes de la palabra bíblica y sabemos que Dios ya puso un fundamento, que ese fundamento, descrito ahora en las palabras de Pablo en Efesios 2:20, nos escribió este apóstol auténtico de Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros sois también juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Pablo fue un apóstol que edificaba correctamente a los santos. Y él nos escribe que todo creyente y ministro debemos saber en dónde y en qué se debe edificar la fe
del cristianismo. El fundamento que Dios ya puso y terminó de cerrar es el cierre del canon a finales del primer siglo de la era cristiana. Todo el cúmulo de la revelación en doctrina que fuera desarrollado por revelación, escrito por los apóstoles del Nuevo Testamento, y siendo Cristo la piedra angular principal en todo lo que concierne al cristianismo, a la iglesia. Cuando Juan el apóstol está en la isla de Patmos y escribe el último libro de la Biblia, al que le llamamos Apocalipsis, desde ese momento no existe más revelación. Dios no tiene nada más que añadir a lo que ya nos ha dicho y que está escrito y registrado en la Biblia. Lo que Dios ha querido que nosotros sepamos ya está escrito en las Escrituras. Hago esta aclaración porque andan muchos por el mundo autoproclamándose como apóstoles o profetas y postulan nuevas revelaciones. Dios me reveló esto, Dios me dijo aquello, Dios me da palabra para ti, Dios me da palabra para tal pastor, para tal ministerio, para tal país. La palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que Dios quiere que seamos edificados en el fundamento correcto, en el mismo fundamento que Dios estableció hace más de 2000 años, y no en un nuevo fundamento de dudosa procedencia, de hombres que hoy dicen ser apóstoles de Cristo. Precisamente estos nuevos apóstoles son los problemas graves de hoy en día. Si nosotros aceptamos su legitimidad pretendida de estos que se ostentan como apóstoles, aquellos que dicen que tienen un llamamiento apostólico, estos apóstoles que se presentan de esa manera y que establecen sus redes apostólicas y dan cobertura a pastores e iglesias, todo esto es grave y sumamente herético, con los agravantes de añadir a la palabra nuevas revelaciones. Doctrinas no solamente novedosas, sino demoníacas, como la falsa guerra espiritual que están practicando y enseñando, destruyendo así la fe genuina de iglesias y pastores al instruirlos en otro evangelio, en otra fe. Quiero decir clara y directamente que Dios no está llamando a nadie hoy para que sea apóstol ni profeta. La pretendida reforma apostólica es una falacia, es un engaño, es una mentira. Dios no está renovando nada. Como lo dicen, renovación. Dios lo que hace lo hace perfecto una sola vez. Él no se equivoca como nosotros. Dios puso 4 oficios solamente, no 5. Como dicen muchos, no, es que Dios está revelando los 5 ministerios o los 5 oficios. Es un error grave de teología, de interpretación de los textos bíblicos. Interpretan así Efesios 4:11. Si leemos y extraemos legítimamente, hacemos una exégesis, nos daremos cuenta de que solamente son 4 oficios: apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro. Nada más. Los maestros no están aparte, no son otro ministerio, son uno mismo con el pastor. Entonces, Dios no se equivoca. Dios en el inicio puso estos 4 oficios operando, pero creemos que se cumplió el objetivo. El objetivo fundamental de apóstoles y profetas fue que fueran canal de revelación, que ellos fueran tomados por el Espíritu Santo para que escribieran la palabra. Y una vez que lo hicieron, terminó y cesó ese oficio. Así lo enseña la Biblia, así lo enseña la teología histórica, la historia de la iglesia. Jamás en 20 siglos encontramos en ninguna parte creyentes que se ostentaran como apóstoles ni como profetas. Entonces esas son pruebas contundentes para tumbar a estos megalomaníacos apóstoles modernos. Y digo megalomaníacos porque eso es lo que traen, megalomanías, sueños, grandezas. Ahora se sienten los apóstoles de grandes multitudes, los apóstoles internacionales, los apóstoles que les brindan su paternidad a cientos de pastores, a cientos de iglesias, y que supuestamente ellos dicen, es que soy un apóstol, tengo un ministerio apostólico a las naciones. Y sueños de grandeza, eso es megalomanía, sentirse más grande aún que Cristo mismo. Dios tenga misericordia y los haga bajar y crucificar su ego y los haga crucificar su yo. Debemos de ser sencillos y humildes como auténticos siervos de Cristo. Aleluya. Quiero decir directamente, Dios hoy a nadie lo está llamando para que sea apóstol ni profeta.
Dios sigue llamando gente, pero para que sean siervos de Él. Dios no quiere trabajadores en su iglesia que actúen como los dueños, como el mandamás, como los señores de la iglesia. Dios quiere que actúen como siervos, con amor y haciendo su trabajo con misericordia, con fe genuina y con caridad. Yo le preguntaría a cada pastor, ¿qué eres? ¿Eres siervo o eres señor? ¿Eres el dueño de la iglesia o eres un simple trabajador de Dios? ¿Qué eres tú? Deja de actuar como si fueras el dueño. Estos apóstoles modernos se sienten los dueños de Dios, dueños de su palabra, dueños de la revelación. No se les puede cuestionar nada, no se les puede enseñar, no se dejan corregir, mucho menos rebatir sus errores y crasas herejías, porque ellos simplemente nos desechan a los pastores de sana doctrina. Ellos se sienten en otro nivel, son solamente ellos y su Dios, claro, con D minúscula, no el Dios bíblico, sino un Dios que les habla supuestamente dándoles nuevas revelaciones, sueños, visiones y palabras, que ellos le llaman palabra profética. Cada día viven de esa manera su vida religiosa, engañados y engañando a pastores e iglesias ingenuas y desprovistas de la palabra y del evangelio de Cristo. Es muy importante para todo creyente y aún más para un ministro saber que la razón de ser o el propósito de los oficios apóstoles y profetas fue, número uno, fundacional. Es decir, Dios usó a los apóstoles y profetas básicamente, entre otras cosas, para que fueran, por un lado, canal de revelación. O sea, Dios habló a través de ellos y nos trajeron la revelación escrita. Y número dos, por otro lado, Dios los usó a ellos mismos como el fundamento apostólico y profético. Me estoy refiriendo a sus escritos, lo que ellos escribieron en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Pablo trata en este capítulo 2 de Efesios. Y aclarando que Cristo es la principal piedra del ángulo, del fundamento. Lo que sostiene toda la revelación es Cristo, su palabra. Pablo nos habla haciendo una comparación, una analogía de un edificio que es construido y que llevaba una piedra principal entre sus cimientos. Esa piedra se le llamaba la piedra angular. Era la piedra más importante en los cimientos de la construcción del edificio. Así el apóstol Pablo nos indica que el fundamento apostólico y profético, que es el fundamento único legítimo donde la iglesia debe edificar y que tiene una piedra angular, que es la doctrina y enseñanza de Cristo. En esta analogía de la iglesia con el edificio, nos enseña que el edificio, edificar la vida de los santos, en quien debe reposar todo el edificio, en quien debe descansar toda la iglesia, es en el fundamento profético, apostólico y cristológico. Es decir, toda la fe, la enseñanza y la dirección de lo que la iglesia es, está ya escrito en la Biblia. La misión de la iglesia, la fe de la iglesia, el culto que Dios nos demanda de sus santos, el ejercicio de los dones espirituales, los ministerios, oficios, todo ya está revelado, descrito en las Escrituras. Nosotros como santos, miembros de la Iglesia de Cristo o como ministros, no debemos inventar nada, ni la teología, ni la organización, los estándares, el carácter de los santos y de los ministros, no lo inventamos nosotros. Es Dios mismo quien nos lo impone. Está revelado en las Escrituras. Esto es fundamental que lo entendamos. Debemos entenderlo para cumplir cabalmente con nuestra misión, para vivir en obediencia, para no errar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Quiero mencionar brevemente algunos movimientos ilegítimos que la Biblia dice que son vientos doctrinales. Número uno es este nuevo movimiento de restauración apostólica y profética. Restauración es un postulado herético y blasfemo, debo decirlo al inicio, porque se acusa a Dios de no ser perfecto, de no hacer las cosas bien, de deficiencias. Esto bíblicamente es herejía. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Es el hombre quien pervierte y destruye lo bueno que Dios ha hecho. Lo vemos desde los primeros 3 capítulos de Génesis. En Eclesiología Dios hizo lo que quiso, como Él lo decidió. El hombre nunca tuvo
bajo su arbitrio, ni los dones ni los oficios. Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12 son pasajes bíblicos fundamentales donde está ya revelado la función de los dones y los oficios dentro de la iglesia. Ese es el fundamento, eso es donde debemos edificar, no en falacia, no en engaño de gente que supuestamente te está profetizando, que supuestamente te está activando un don. Esos son engaños de gente corrupta, de gente mentirosa, de gente engañada. Tienes que edificar tus dones y tu oficio de acuerdo a cómo se enseña en Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Así que la palabra restauración no cabe en ese postulado, porque restauración significa volver a su estado original una cosa. Y si se pretende que los oficios profetas y apóstoles vuelvan a surgir, que sean restaurados, nunca estuvo ni está en manos de ningún ministro el lograrlo. Es decir, nadie puede por sí mismo decir que es apóstol. Yo soy apóstol, y mucho menos hacer lo que muchos están haciendo, escuelas de profetas y de apóstoles. Qué falacias, qué engaños, qué mentiras, qué herejías, qué blasfemias. No encuentro los sinónimos para describir todas las herejías, barrabasadas, mentiras que están haciendo esos falsos apóstoles del demonio y profetas, que lo que están practicando es hechicería, demonología, es mentalismo, es nueva era, es metafísica, es adivinación, pero nada tiene que ver con Cristo, ni con los dones, ni con los oficios. Tú no puedes forzar la revelación, ni profetizar, ni pretender enseñar a alguien a profetizar. Todo eso no es bíblico. Cristo te reprenda y quite de ti esos demonios mentirosos. ¿Por qué toda esta gente no quiere asimilar? Pastor, hermano, iglesia, ¿por qué no asimilas iglesias y ministerios? ¿Por qué no quieren asimilar la voluntad de Dios? ¿Por qué forzan las escrituras? ¿Por qué las tuercen para pretender un oficio de profeta o de apóstol cuando ya está fuera de tiempo? Las evidencias bíblicas enseñan que los oficios de apóstol y profeta cesaron. Evidencias históricas que están en las escrituras nos ratifican que aquellos discípulos de los auténticos apóstoles nunca osaron, nunca ostentaron autonombrarse apóstoles. Desde la primera generación de creyentes hasta los primeros 300 años en la historia de la iglesia, la doctrina se mantuvo pura. Ellos entendieron bien. En ningún momento se atrevieron a nombrar a ningún ministro como apóstol o como profeta. Pero ahora yo te pregunto, ¿quiénes son estos atrevidos y contumaces que hoy se autonombran apóstoles y profetas? Y ellos mismos van por ahí engañando a otros pastores tontos e ingenuos, supuestamente ungiéndoles como profetas y apóstoles. La palabra de Dios, la doctrina verdadera, legítima, doctrina apostólica, enseña que es Dios y el Espíritu Santo quienes eligieron y repartieron esos dones y oficios como ellos quisieron y decidieron. Nunca estuvo ni está en las manos de ningún apóstol ni de ningún hombre el ostentar, el querer ser apóstol o nombrar a alguien más. Las doctrinas de demonios que postulan los falsos profetas y apóstoles es lo que dice la palabra de Dios. Cuando pones otro fundamento por revelación, eso se le llama doctrinas de demonios, porque rechazas la verdad. Dios permite que un poder engañoso venga a tu vida. Y esas doctrinas de demonio, número uno, es las falsas coberturas apostólicas. Que cada pastor necesita tener la cobertura de un apóstol. ¿Dónde dice eso las escrituras? Esa es una mentira vil, un engaño del enemigo. Número dos, la falsa paternidad espiritual. Abraza la visión de tu Padre espiritual. No tenemos más Padre que a Dios. Nuestro Padre lo dice claramente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Él es nuestro Padre, ningún hombre más. Número 3, la posesión de demonios, donde todos los creyentes, según estos apóstatas, están endemoniados. Y ellos son los que tienen el poder de liberarlos. Desde luego que la doctrina bíblica apostólica legítima enseña que ningún cristiano puede ser poseído. Es una mentira vil. Número 4, las enseñanzas aberrantes de maldiciones generacionales en los creyentes. Eso es lo que enseñan estos falsos apóstoles del demonio, que los creyentes tienen maldiciones generacionales y que ellos tienen el poder para romperlas.
Todas estas herejías vienen de la nueva era del misticismo, no son bíblicas. Número 5, la aberrante afirmación de que ellos activan dones y oficios. Vuelvo a repetirlo, estudien la palabra. Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12. No solamente léala, escudriñela. Si tienen léxicos griegos, vea lo que significa y dése cuenta que nunca estuvo en las manos de Pablo, de Pedro, de Juan nombrar a alguien apóstol, ir a darle el don a alguien. Fue Dios mismo quien lo hizo, fue el Espíritu Santo. Estuvo en su total arbitrio. Y repito, cualquiera que se ostente como apóstol hoy, que haga sus escuelas de profetas o de apóstol, es un impostor, un mentiroso, un engañado, un falso ministro de Cristo, y debo denunciarlo. Número 6, estos tipos tienen un desprecio hacia la palabra escrito, hacia el logos, y malinterpretan otra palabra llamada rema. Hacen interpretaciones caprichosas de las escrituras, supuestamente porque Dios les ha dado una nueva revelación. Desde luego que esto da igual a doctrinas de demonios. Número 7, las experiencias metafísicas que ellos tienen y las ponen por encima de la palabra de Dios, donde supuestamente ellos van al cielo, ellos van al infierno, ellos se salen de su cuerpo. Todo eso son experiencias de satanistas, no de cristianos. Número 8, son anticristos al usurpar el lugar de Cristo, al ponerse en el lugar de Cristo. Número 9, blasfeman el bendito Espíritu Santo al profetizar falsa y perversamente en el nombre de Dios. Número 10, amenazan hermanos y pastores que no creemos sus enseñanzas heréticas. Nos maldicen cuando nosotros los denunciamos. Dios tenga misericordia y saque su remanente de esos lobos. Número 11, se promueven a sí mismos a una sujeción y ciega obediencia a su pretendida y reclamada autoridad espiritual. Desde luego esto por encima de la palabra, llevando al fanatismo religioso y a un mal testimonio no solamente entre el cristianismo sino ante el mundo, al fanatismo religioso. 12, enseñan que ellos tienen el poder para liberar a la gente, a los creyentes y aún cambiar la atmósfera pagana de la sociedad, de las ciudades. 13, supuestamente ellos tienen el poder de movilizar ángeles a su favor o mandárselos a quienes les dan ofrendas jugosas. Ellos enseñan hasta el cansancio. Número 14, la doctrina dominionista. Es decir, ellos pretenden poner el reino de Dios en la tierra. Alientan a pastores y hermanos para que se metan a la política como gobernantes, como magistrados, como presidentes. Y desde luego ellos enseñan el poder humano a poner el reino en la tierra, pero sin el rey, a gobernar. Y empiezan a dominar a pastores y a iglesias en todo el mundo, aquellos que se someten a su megalomanía. Número 15, ellos pretenden que aceptamos todos los creyentes y el pueblo de Dios en general sus oficios. Ellos son los apóstoles y profetas de Dios y que hoy Dios los ha levantado y que les habla a ellos. Y nosotros como pastores e iglesias debemos someternos a su dirección. De lo contrario, nos vamos a ir al infierno. Nunca vamos a crecer. Número 16, usurpan la persona y obra del Espíritu Santo al pretender dar dones y activarlos y profetizarle a la gente. Número 17, usurpan la soberanía de Dios que conoce la vida de todo ser humano desde antes de que naciera hasta la eternidad. Dios te conoce. Número 18, ellos enseñan que todo creyente debe ser un profeta. En el sentido de profetizar y traer nuevas revelaciones, esto es herejía. La única forma en que debemos actuar como profetas es para exponer con denuedo el evangelio y que la gente se convierta a Cristo. Que exhortemos a la iglesia a que se regrese al verdadero fundamento. Eso es actuar como un verdadero profeta. Número 19, dicen que tú desatas el destino de tus hijos cuando les profetizas. Esto es una herejía porque ¿dónde dejan la soberanía de Dios? Ahora, si en nuestras manos estuviera el destino de nuestros hijos, entonces ¿por qué hay tantos hijos de pastores que son homosexuales, narcotraficantes, tantas hijas de pastores lesbianas? Número 18, desatar y atar. ¿Qué? Todo supuestamente ellos lo desatan dando palabra profética. Hasta dinero, negocios, finanzas, y hacen unos actos supuestamente proféticos que son adivinación, mentalismo, prácticas de brujos y hechiceros, pero ciegos
pastores y ciegas iglesias que siguen creyendo en esas herejías de estos apóstoles del demonio. Número 21, ellos enseñan que tienes que contarles detalladamente todo tu pasado. Desde luego que esto es sectario 100%, porque luego viene la manipulación y el control y abuso sobre la gente. A Dios únicamente le puedes contar tus problemas y pedir perdón. A ningún ministro de culto, y te lo dice un pastor que tiene más de 34 años de servirle a Dios. Estos apóstoles y profetas falsos de hoy dicen que tienen la solución a todos los males de las iglesias, ministros y ministerios. Y también dicen la solución de todos los males de la sociedad, incluyendo que pueden cambiar el clima de la ciudad. Todo esto que he enumerado anteriormente es la suma de un nuevo fundamento, donde se aglutinan iglesias, pastores y esos pseudoprofetas y apóstoles falsos. Veamos 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Todo este tipo de falsos apóstoles y profetas dice aquí mismo que tropiezan en la palabra, que son desobedientes, a lo cual también fueron llamados. Estos falsos profetas y apóstoles se atreven a poner otro fundamento con el cúmulo de enseñanzas que anteriormente he enumerado, y no son todas, pero lamentablemente son herejías que enseñan y promueven estos falsos apóstoles y profetas. Hay cientos de libros escritos que usted puede leer de autores como Rita Cabezas, Pedro Wagner, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Cindy Jacobs y muchísimos más. Hay muchísimo más de personas que están hasta el cuello metidos en las herejías, y no les recomiendo para nada esas herejías que escriben en sus libros. Como ministro está en la doctrina, me he tomado mi tiempo para leer esos libros, para ver sus videos, para escuchar sus predicaciones, y quiero repetir con Juan el apóstol lo que dijo en Apocalipsis 2:2, lo que Cristo le dijo a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando estos falsos apóstoles desprecian el logos, la palabra escrita, y la tuercen a su capricho, es una prueba de que son unos impostores. Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Pedro Wagner, Verdanos Tamateas y muchísimos más con sus redes apostólicas falsas, sus escuelas de profetas y apóstoles, sus nuevas revelaciones y su falsa guerra espiritual. Así que renovación no cabe ese postulado. Dios ya puso un fundamento solamente. Y toda la doctrina y revelación de estos nuevos autoproclamados apóstoles y profetas es herejía y doctrina que proviene de los demonios y no de Dios. Quiero contundentemente continuar con los requisitos para ser apóstol, y de antemano les digo que todos estos que se autoproclaman de profetas y apóstoles son falsos, impostores. Esto que quedó registrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos quedó para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento. Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Precisamente Dios permitió que se llevara este evento a cabo para que hoy nosotros supiéramos los requisitos de un legítimo y de un verdadero apóstol. De los 120 reunidos en el aposento alto, había hermanos que habían seguido a Cristo desde el inicio de su ministerio, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán. Habían sido enseñados por él, habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Aclara Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que Cristo se manifestó en carne, era un cuerpo glorificado. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrebatibles, manifestándoseles durante 40 días y hablándoles
acerca del reino de Dios. A estos hermanos que originalmente formaron la iglesia primitiva, inmediatamente después de la pasión de Cristo, Cristo resucita y por un periodo de 40 días está con ellos, enseñándoles la palabra. Todos ellos fueron testigos y vieron al Cristo glorificado físicamente. Consideremos el caso del apóstol Pablo, quien fue elegido posteriormente del ministerio público de Cristo. Veamos el testimonio de Pablo. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego apareció a Pedro y después a los 12. Después físicamente se manifestó a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno fuera de tiempo, me apareció a mí. O sea, Cristo se manifestó muchas ocasiones a sus discípulos después de su pasión. En ese relato Pablo menciona otra ocasión en la que Cristo se manifestó físicamente a los apóstoles. Luego a más de 500 hermanos que ya habían creído al evangelio y le servían. Y al último, Pablo da testimonio. Cristo físicamente se le apareció a Pablo, se le manifestó y lo escogió y le encomendó un ministerio apostólico igual que a los otros apóstoles. Quiero en este punto hacer una aclaración. 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como aún fuera de tiempo, me apareció a mí. Último en el original griego significa el último en una serie de. Implica que no hay más de esa misma categoría. Ahí se cerró, se terminó el oficio apostólico. Pablo fue el último. La iglesia de Éfeso era una iglesia madura y el pastor probó a algunos que se autoproclamaban apóstoles. Tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiero explicar en exégesis la palabra de Dios en Hechos 1:3. Dice aquí en Hechos 1:3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles. Esta palabra puede ser en nuestro castellano o en nuestro español una palabra ambigua que se preste a muchas interpretaciones, que algunos pueden decir es que tuvieron una visión, es que tuvieron un sueño. Pero cuando nosotros consultamos, la palabra del original griego significa que lo vieron físicamente. Lo vieron físicamente. Entonces los requisitos para ser apóstol, ellos tenían que haber visto físicamente a Cristo, ser instruidos, que ellos fueran testigos primero, número uno, desde que Juan el Bautista bautizó a Cristo en el Jordán. Número uno, ese era el primer requisito. Segundo requisito, que ellos hubieran recibido la enseñanza de Cristo cuando Cristo anduvo predicando por más de 3 años. Número 3, que fueran testigos de su resurrección y que Cristo los hubiese llamado a ellos a un ministerio apostólico. Desde luego que nadie cumple estos 3 requisitos que están en el libro de los Hechos capítulo 1, por lo cual ninguno de los que hoy se ostentan como profetas y como apóstoles, principalmente estos mismos, los apóstoles que hoy se ostentan, díganme, ¿dónde estaban ustedes cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista hace 2000 años? ¿Ahí estaban ustedes acaso? ¿Estos nuevos apóstoles acaso vieron a los 10 leprosos ser sanados por Cristo? ¿Acaso escucharon las enseñanzas de la montaña, lo que le conocemos como el Sermón del Monte? ¿Acaso vieron la transfiguración de Cristo? ¿Acaso lo vieron cuando fue crucificado? ¿Acaso lo vieron cuando resucitó? Entonces no pueden ser legítimos apóstoles porque no cumplen con los requisitos bíblicos. Dios les bendiga. Espero que haya sido suficientemente claro. Nuestra fe es la palabra de Dios y esa es la principal razón por la cual rechazamos toda persona, todo falso ministro que se ostente como profeta o como apóstol. Bíblicamente no hay un ministerio apostólico hoy. Dios no está llamando a nadie a ser apóstol, Dios no está renovando nada. Todo eso son, como inicié, dice Efesios 4:14, que son vientos de doctrina, de lo cual cada cristiano y cada iglesia debe despojarse. Cada pastor debe renunciar a esa falsa cobertura espiritual y volverse a las sendas antiguas, a ser un siervo honesto del Señor, sin megalomanía, sin sueños de grandeza, con humildad, servir a Dios por amor a su obra. Y si Dios te concede tener una iglesia grande, gloria a Dios por ello. Y si Dios te concede tener una iglesia pequeña, gloria a Dios por ello. Sé fiel y sírvele a Dios. Dios te bendiga
Un saludo y un abrazo a tu servidor, el pastor Juan Navarro.